Hola, el día de hoy hablaré sobre los sistemas jurídicos en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. El sistema jurídico de Inglaterra. ¿Cómo sucedió esto? Caray, eso sí me interesa, ¿eh? Guillermo, el Conquistador, fue nombrado rey de Inglaterra, iniciándose una nueva era en la isla. Este personaje gobernó conjuntamente con un cuerpo colegiado llamado Curias Regis o Corte del Rey, compuesta por sus consejeros más cercanos. Los normandos trajeron consigo el sistema feudal y lo implantaron como la nueva estructura política, social y económica del país. El rey hizo cambios en materia de propiedad agraria, ya que confiscó todas las tierras del reino, reservándoselas en propiedad original en su calidad de soberano, y después las distribuyó divididas en 60.000 feudos entre sus seguidores de acuerdo a los servicios prestados. Los feudos que distribuyó entre los caballeros no les conferían ninguna autoridad financiera. Grandes vasallos, que tenían a su vez gran número de subvasallos, formaron el ejército de la corona, pero ninguno de ellos se dio la menor de las prerrogativas. Los señores recibieron las tierras en calidad de tenencia, por el tiempo que ellos cumplieran con las condiciones de la concesión, y una de ellas era el juramento de fidelidad al rey. Los primeros normandos no hicieron grandes innovaciones jurídicas, sin embargo, el rey, en su carácter de juzgador supremo y auxiliado por la Curia Regis, conocía de los conflictos que se suscitaban entre los principales terratenientes nobles y de quejas en contra de la mala administración de justicia. Las cortes de los condados subsistieron. Nacieron las cortes señoriales, pues cada señor tenía la suya propia para juzgar a sus súbditos, y el derecho canónico también dejó sentir su influencia a través de los tribunales eclesiásticos que aplicaban el derecho canónico. Durante el gobierno de Enrique II, hijo de Guillermo el Conquistador, se establecieron los jueces ambulantes, que recorrían los condados del reino y juzgaban toda clase de controversias. Esta justicia real eliminó poco a poco las viejas costumbres del juicio de dos u ordalías, y además generalizó la práctica de dar intervención en los juicios de 12 vecinos de cada localidad, cuyas declaraciones ilustraban al juez sobre cada caso. Este fue el germen del sistema popular. A estos avances jurídicos se le adicionaron otros, como la creación de la Common Pleas, llamada así porque su jurisdicción comprendía los pleitos comunes o litigios en principio. Más tarde, en Westminster, se creó el tribunal llamado King's Bench, que conocía el derecho penal. Estos tribunales reales, también llamados Westminster a causa del lugar donde se encontraban establecidos, adquirieron mucha popularidad. Con el paso del tiempo se ampliaron y multiplicaron hasta formar la organización del poder jurídico británico, y fueron los que dieron nacimiento al sistema judicial del Common Law, al convertir los usos y costumbres de las tribunas germanas en normas jurídicas de todo el reino a través de las resoluciones. El acudir a los tribunales reales para la solución de un conflicto no era un derecho de los particulares, sino era un privilegio que concedía el rey. Quien quería pedir justicia al rey se dirigía ante el canciller a solicitar que le expediera un writ, sin el cual no era posible acudir a los tribunales. El rey solo expedía un writ para toda clase de ofensa que se alegaba. No había un permiso general para demandar en toda clase de situación que se diera. En ocasiones, los writs eran mandatos del rey a instancias de un litigante, donde se obligaba a un señor feudal para que hiciera justicia en su corte, percibiéndolo de que en caso de desobediencia en la causa sería trasladado al tribunal real. Con el tiempo, el writ dejó de ser una orden del rey para convertirse en un mandato del juez. Los tribunales reales expandieron su influencia sobre las cortes locales debido a la preferencia de los litigantes por formas más justas y confiables que las costumbres germanas de ordalías y juramento. Otro factor que contribuyó al prestigio de estos tribunales
fue su aplicabilidad en todo el reino y a toda la población. La aplicación de la competencia de los tribunales reales con la creación de los nuevos rights molestó a los señores feudales, ya que les restaba poder en la implantación de justicia. Por el otro lado, los abusos y arbitrariedades del rey Juan sin Tierra, hijo de Enrique II, había provocado el descontento en todas las clases del reino, por lo que se levantaron contra él y lo obligaron a firmar un documento conocido como la Carta Magna, en el cual se establecieron diversos deberes del rey en su calidad de propietario originario de la tierra, con los varones feudales en su carácter de arrendatarios de dicha posesión rural. Juan sin Tierra, inmediatamente que firma la carta, se exime de la obligación que representaba por parte del Papa Inocencio III. Los varones toman las armas y atacan al rey. A su muerte sube al poder su hijo Enrique III, quien ratifica la carta. Esta última establecía la obligación del rey de respetar los derechos feudales de los nobles y las libertades de la Iglesia. Se obligaba al rey y a sus funcionarios respetar en la aplicación de la justicia la ley de la comarca. Los hombres debían ser juzgados por sus iguales, y la prohibición de los tribunales ambulantes al establecer que los litigios ordinarios ante los tribunales se celebrarían en un lugar determinado. Esa carta se contempló con el segundo estatuto de Westminster, por lo que se prohibió la expansión de la jurisdicción de las Cortes Reales y la creación de los nuevos rights. Sin la creación de los nuevos rights por parte de los tribunales reales, para poner remedio, se admitió que se podía expedir un rights in consimili casu, es decir, en los casos parecidos a otros ya resueltos atendidos por la Cancillería Real. También se amplió la competencia de los tribunales reales en los casos en que el demandante, mediante un acto introductorio de sentencia, exponía en detalle las circunstancias del caso y pedía a los jueces reales que, en consideración a las mismas, conocieran del litigio. Tal procedimiento fue llamado acciones sobre el caso. En el gobierno del rey Enrique II se ubica el inicio del Parlamento al convocarse en Oxford una gran asamblea de todo el reino, en el cual intervinieron no solamente los varones y el clero, sino también 4 caballeros delegados por cada condado y 2 burgueses por cada ciudad, para discutir las necesidades del reino. A la muerte del rey le sucedió su hijo Eduardo, apareciendo la famosa serie llamada Year Books, con resúmenes de los procesos más importantes de cada año. Cuando los tribunales reales dictaban una sentencia, esta se registraba en el anuario. Al principio, los tribunales no seguirían los precedentes establecidos en otras sentencias y plasmados en los anuarios. Sin embargo, con el correr de los años, los precedentes llegaron a ser considerados como autoridad definitiva. En el siglo XV, los tribunales reales son inoperantes y las personas se dirigían al rey para pedirle por vía de gracia que interviniera. En estos casos, el asunto pasaba primero por el canciller. Que era el confesor del rey, se lo transmitía, cuando lo juzgaba oportuno a quien resolvía en consejo. El rey y el canciller comenzaron a conocer de asuntos que requerían de soluciones más equitativas. Este procedimiento escrito, inquisitorial y carente de jurado, inspirado en los derechos canónicos y romano, se llamó equity. El equity, que se conoce como la equidad. Es decir, no existían normas, sino criterios subjetivos para resolver determinados conflictos jurídicos, bajo la premisa de dar a cada quien lo que le corresponde. Para su conocimiento y solución de estos asuntos, se crearon entonces los tribunales de la Cancillería. A los tribunales de la Cancillería se acudían para obtener resoluciones especiales que no se podían conseguir en los tribunales reales. La equity llegó a ser un cuerpo de normas jurídicas paralelas al common law, que procuraban hacer justicia donde estas últimas no podían alcanzar este fin. Durante el gobierno de la dinastía de los Tudor se mantiene el sistema, y en la época de los Estuardo se pretendió seguir con la misma línea y se procuró reforzar la autoridad real.
se imprimió a la equity un fuerte impulso que la llevó no solo a suplir, sino a incluso a entrar en concurrencia con el common law, lo cual condujo a sentencias contradictorias en casos análogos. El problema fue solucionado por Sir Francis Bacon, declarado el rey Jacobo I que la equity debería de prevalecer sobre el common law. Al suceder esto, el Parlamento apoyó al common law como medida de frenar el poder real. Esto trajo como consecuencia una crisis cuando Edward Coke, jefe del King's Bench, afirmó la supremacía del derecho sobre el poder real en una controversia que mantuvo con el canciller. Coke es removido por el rey y asume el control de los tribunales judiciales. Esto no hace que desaparezca el common law, ni lo absorbió la equity, ya que este último estaba destinado a funcionar solo en aquellos casos en que las soluciones del common law eran defectuosas y no existieran. Como el common law preveía normas aceptables de justicia, los principios de la equity no interferían. Es así que sube al trono el rey Carlos I, quien mediante un acuerdo con el Parlamento reconoce la petición de derecho, que es una afirmación de la Carta Magna. En este documento se estableció que nadie podía ser obligado a prestar dinero al rey contra su voluntad, porque tal obligación era contraria a la razón y a las libertades del reino. Nadie podía ser arrendado sino de acuerdo con la ley, y nadie debía pagar impuesto alguno salvo como un consentimiento otorgado por la ley del Parlamento. Es así que en el año 1679 se vota una nueva ley que es conocida como Habeas Corpus, en la que se estableció que los jueces podían exigir comparecer ante los tribunales a cualquier persona que estuviese detenida para examinar si la declaración era justa, pues nadie que no estuviera acusado o convicto de un delito podía ser privado de su libertad, impidiendo así las detenciones arbitrarias por un capricho del rey y de cualquier otro funcionario. En 1689 se promulga la Carta de los Derechos, que conjunto con la Carta Magna y la Declaración de Derecho figuran entre los más importantes documentos legislativos de su historia. La Carta Magna estableció limitaciones al poder real y dio nuevos poderes al Parlamento para establecer que no pueden suspender las leyes y la aplicación de la misma. Toda cobranza de impuestos en beneficio de la corona sin autorización del Parlamento es ilegal. El reclutamiento o mantenimiento de un ejército dentro de las fronteras del reino en tiempo de paz sin la autorización del Parlamento es contrario a la ley. El Parlamento debe reunirse con frecuencia. Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres. Las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro tribunal que no sea el Parlamento. Sistema jurídico de Francia. ¡Qué elegancia la de Francia! Francia es una república semipresidencial que cuenta con un presidente y un primer ministro. El presidente es elegido por votación popular, mientras que el ministro, como en todo sistema parlamentario, es un miembro del Parlamento. Francia y la organización de los tribunales franceses se inspiran en varios principios, tales como el derecho de apelación, motivación de las decisiones judiciales, publicidad o imparcialidad e independencia del poder judicial. El sistema judicial francés se basa en la ley escrita, resultado de las leyes aprobadas en el Parlamento por los diputados y los senadores electos. La Constitución de la Quinta República Francesa del 4 de octubre de 1958, el Código Civil de 1804, el Código Penal y el resto de disposiciones legales, así como los textos europeos e internacionales, son las herramientas esenciales de los actores de la justicia francesa.
Es así como tienen su origen en la Revolución de 1789. La ley fundamental de aquella época en Francia fue la del 16 y 24 de agosto, la cual determinaba los principios fundamentales sobre los que aún descansa la justicia francesa y, por supuesto, buena parte de la europea y otras democracias. Esta ley establecía que la separación entre dos órdenes de tribunales, un orden judicial y un orden administrativo, el principio de igualdad ante los tribunales y su gratuidad, el derecho de apelación, el jurado popular en materia penal, la profesionalización de los jueces. Las jurisdicciones deben coincidir con los distritos administrativos. En la actualidad, la justicia francesa mantiene y desarrolla aquellos principios. Es un servicio público y se presenta en nombre del pueblo francés. Es la guardiana de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. Supervisa la aplicación de la ley y garantiza el respeto de los derechos de todos, resolviendo de forma neutral el conflicto entre las personas y la sanción de delitos tipificados. Francia tiene una división de poderes. Está dividido por poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. El poder ejecutivo está ejercido simultáneamente por el presidente de la República y por el primer ministro. El poder judicial no es ni poder ni pertenece a un cuerpo único, sino que existen distintos órganos como máximas autoridades judiciales en materias específicas. En la administrativa, por ejemplo, el máximo tribunal es el Consejo de Estado, el gobierno, o sea, el poder ejecutivo. En el poder legislativo, reside en el Parlamento, integrado por la Asamblea Nacional y por el Senado. El gobierno de Francia se presenta como un gabinete parlamentario. En el caso de Francia, el poder ejecutivo está representado por el gobierno y el legislativo está representado por el Parlamento, en el cual colaboran mutuamente en dirección del Estado. La responsabilidad del gobierno es calificada por el Parlamento y el Parlamento puede ser disuelto por el gobierno cuando impida las funciones de éste. Esto sustenta el equilibrio de poderes. El Parlamento francés se compone de dos cámaras, la Asamblea Nacional y el Senado. Los modos de elección de cada cámara, por ser distintos, favorecen a una mejor representación de la diversidad de los franceses. Mediante la tramitación por ambas cámaras, los textos de ley se bonifican gracias a lo que aporta la experiencia de los senadores. Francia es constituida en Estado social y democrático de derecho. Su forma de gobierno está organizado como república semipresidencialista, con el nombre oficial de República Francesa. Es un país altamente desarrollado económica y socialmente, influyente en el plano geopolítico y con una elevada difusión internacional de su cultura. Estados Unidos es un país soberano constituido en una república federal constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. La historia del derecho estadounidense se remonta al primer asentamiento inglés en Norteamérica en las costas del actual estado de Virginia en 1607. Los colonos originalmente eran básicamente mercaderes, disidentes religiosos y campesinos desplazados de sus áreas de cultivo en su nativa Inglaterra. A través de concesiones de tierra otorgadas por el rey, los asentamientos y la población sumaban ya 13 colonias. El sistema jurídico original que imperó a los asentamientos de la Nueva Inglaterra fue adoptado del Common Law inglés, al cual paulatinamente se modificó para adaptarlo a la realidad socioeconómica del Nuevo Mundo. Tal diversidad en sus organizaciones políticas fomentó una total autonomía en las colonias, las cuales condujeron sus destinos como entes separados únicamente con la metrópoli y la corona inglesa bajo los modelos de provincias administradas por un gobernador designado por el rey o por una compañía de accionistas, las cuales representaban la clase dominante de la colonia. Los procedimientos coloniales para la impartición de justicia se caracterizaron por su informalidad y falta de tecnicismos. La resolución de sus conflictos era en la Biblia y las interpretaciones locales de la moral y del derecho natural.
El derecho estadounidense dio comienzo al siglo XX en medio de nuevas instituciones. Entre las más destacadas está la Federación Americana del Trabajo, que introdujo la promulgación de una legislación laboral, y la Comisión de Comercio Interestatal. Más tarde, Estados Unidos sufrió la crisis económica de 1929 y para frenar sus secuelas, el presidente Roosevelt, con apoyo del Congreso, introdujo un extenso conjunto de legislación y regulaciones administrativas en materia económica. En la segunda mitad del siglo, la Suprema Corte ha mantenido una tradición mayormente liberal y de conciliación social, y la normatividad incrementó en gran medida, especialmente en materia comercial, ecológica, fiscal y laboral. El sistema jurídico de Estados Unidos se expresa en dos ámbitos, el estatal y el federal, que adopta el matiz jurisprudencial del common law. Este sistema tiene como norma jurídica la figura del precedente. El derecho de Estados Unidos es el common law, que se distingue por ser cambiante, flexible, pragmático y rápido. Sistema constitucional. La autoridad básica es la Constitución Federal o ley suprema del país. Esta Constitución, la de mayor antigüedad en nuestros tiempos, ha conservado su texto original hasta el presente. La preeminencia de la Constitución se reconoce en la cláusula de la supremacía que establece las leyes federales dictadas para su aplicación. La Constitución comprende 27 enmiendas. Estas son propuestas por un voto de ambas cámaras en el Congreso y ratificadas por las legislaturas. Derecho legislado. El derecho legislado es una parte del sistema jurídico de Estados Unidos. La aprobación del derecho legislado depende del voto por mayoría simple de los miembros del cuerpo legislativo correspondiente y sujeta a la sanción de autoridad administrativa competente. Derecho reglamentado. Se integra por las órdenes ejecutivas que dicta el presidente, por las reglas y regulaciones de las agencias administrativas, así como por normas semejantes expedidas por autoridades estatales y locales. Judicatura de Estados Unidos. Estados Unidos posee una judicatura federal y las 50 judicaturas estatales. La multiplicidad de estructuras judiciales no solo se traducen en las dispares jerarquías de los jueces estatales, sino en el derecho procesal, con base en cuál funcionan. Los jueces intervienen activamente en el proceso de creación y desarrollo jurídico. Estructura de los tribunales. Todos y cada uno de los estados cuenta con su propia organización judicial local. Tienen instancias intermedias, cortes de apelación y en última instancia la Corte Suprema. Los tribunales federales cuentan con 3 niveles jerárquicos. Cada una de las instancias desempeña una función independiente de su naturaleza federal y estatal, que delimitan los hechos de un asunto determinado y deciden la consecuencia de derecho que debe corresponder. En este caso, los tribunales de apelación intermedia revisan la actuación procesal del juez de origen y su criterio al practicar la ley en caso concreto. Los tribunales de apelación final pueden ejercer poder en cuestiones de derechos novedosos. Tribunales federales. El sistema judicial federal de Estados Unidos está integrado por tribunales creados por la Constitución y el Congreso. Las Cortes de Distrito son los tribunales federales de origen con jurisdicción general y se determina básicamente por el tamaño de población y la geografía del estado. Las Cortes de Apelación son 13 tribunales de apelación intermedia y conocen las impugnaciones a sentencias dictadas por las Cortes de Distrito. Existe una Corte de Apelación adicional con carácter temporal que se integra por jueces provenientes de otros tribunales federales. La Corte Suprema. El Congreso organiza la Corte Suprema, en el cual existe un magistrado presidente y 8 magistrados asociados, los cuales son nombrados por el presidente y aprobados por el Senado. La Corte Suprema conoce de asuntos decididos por las otras Cortes de Apelación. Y no solo decide casos y controversias reales, también otorga opiniones en asuntos no contenciosos. Judicial Review. Esta consiste en el poder de los tribunales federales para revisar las acciones de autoridades legislativas y ejecutivas, para así determinar si dichas acciones son consistentes con la Constitución. El magistrado Marshall empleó un proceso de razonamiento lógico para deducir si existe un poder que invalide la legislación viciada de anticonstitucionalidad. Fuentes del derecho. El precedente es la que se deriva de una decisión judicial. El juez declara el hecho preexistente.
es el que tiene la última palabra para determinar qué es derecho. Cuando un juez dicta su decisión, significa que una vez que un tribunal ha dictado un precedente, es aplicable a todas las futuras situaciones semejantes. Dependiendo de su grado de trascendencia de un conflicto, los precedentes pueden ser obligatorios y persuasivos. La Corte Suprema y los tribunales estatales de máxima jerarquía pueden y tienen la capacidad de anular sus propios precedentes. Legislación. El Congreso Federal y casi todas las legislaturas estatales están organizadas bicameralmente. La primera es la Cámara de Representantes y la segunda es el Senado. El proceso legislativo se inicia cuando el presidente o un legislador introduce una iniciativa de ley conocida como bill y puede ser introducida en cualquiera de las cámaras. Es así como cada cámara se organiza en comités y la iniciativa se turna al comité de la cámara de origen. Después de esta se escucha en audiencias públicas y es así como entraría a la etapa conocida como debate. Posteriormente, cuando una legislación es interpretada por un juez, ésta debe de tomar en cuenta la intención del legislador. Concluido el debate, la Cámara de Origen vota por la aprobación o rechazo de la propuesta. Si es aprobada, la propuesta entonces será remitida a la segunda Cámara. Si el presidente acepta la propuesta en un término de 10 días, esta se convierte en ley bajo el nombre de estatuto o acta. Normatividad administrativa. Le corresponde a la creación de esta normatividad a las llamadas agencias administrativas. Estas se crean por estatuto del Congreso y desarrollan por sí mismas labores ejecutivas y jurisdiccionales. Agencias ejecutivas. Las agencias ejecutivas están subordinadas al presidente e incluyen a los departamentos de su gabinete. Las agencias independientes. Las agencias independientes no están subordinadas a ninguna rama gubernamental. La doctrina no desempeña un papel importante en el derecho de Estados Unidos, pero se considera doctrina a las opiniones emanadas de las decisiones judiciales. El proceso civil. Este presenta formalidades y actuaciones más sensibles y consiste en privilegiar la codificación del derecho procesal y los códigos resultantes, a pesar de la diversidad procedimental que impera entre los estados y la federación. Es así como hay dos características uniformes, su carácter adversarial y la participación del jurado. En un procedimiento civil típico se da inicio con la demanda y el emplazamiento. En la primera se da el reclamo de la parte actora y en el segundo se informa a la parte demandada. Ambos documentos deben notificarse al demandado. La demanda y la contestación de la misma conforman el sustrato procesal, a partir del cual se desarrolla el litigio. En razón de la recepción del derecho inglés en Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX, el derecho norteamericano pertenece a la escuela del Common Law. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, la estructura, los métodos y los conceptos de derecho son en lo fundamentalmente similares. Sin embargo, el primero presenta diferencias con respecto al segundo. Una de las características distintivas del derecho de Estados Unidos respecto del inglés es la existencia del derecho federal, que plantea el problema de atribuciones de las autoridades federales y la de los Estados miembros. Esa diferenciación no la hay en Inglaterra. La organización de los Estados Unidos está basada en un régimen federal. El federalismo admite la coexistencia de un mismo ámbito político de estados y de una autoridad central que se impone a todos. Reconoce la supremacía de la Constitución, tratados internacionales y leyes federales sobre las constituyentes y las leyes estatales. Además que asigna derechos y deberes concretos a los Estados miembros, tanto en sus relaciones recíprocas como en las de ellos en el gobierno federal.